En el video pasado vimos el método de Euler y notamos que cuando el error que permitimos es más o menos grande, pues también va a propagarse el error, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ni siquiera se conservaba la energía y la solución pues se iba alejando cada vez más, ¿no? Entonces, de ser una elipse, se volvió una espiral elíptica que cada vez se aleja más de la solución. Por aquí no está tan mal la solución, pero por esta zona está terriblemente mal, ¿no? Para eso dimos una versión donde se conserva la energía, el algoritmo simpléctico, que sí puede resolver razonablemente bien, entonces el error no se propaga tanto como se propagaba en el algoritmo normal. El problema de esta versión es que requiere que el sistema sea hamiltoniano y que el sistema además sea separable. Entonces, pues eso hace que no todos los casos puedan resolverse y por lo tanto, si queremos tratar de resolver un problema de estos que, por ejemplo, si tiene fricción una cosa o si simplemente las variables no son separables, pues no vamos a poder utilizar el algoritmo simpléctico y vamos a necesitar tener una presión muy alta. Además, aunque conserve la energía, la solución sí se va a mantener en esta órbita de aquí razonablemente, pero podría no mantenerse en el ángulo, ¿no? O sea, que el ángulo esté en realidad muy desvariado con respecto al ángulo real después de un tiempo, ¿no? Entonces se puede ir propagando en ese sentido el error. Y para checarlo uno necesita incrementar el valor de la h, reducir el valor de la h, o sea, incrementar la precisión, pero eso vuelve muy lento el algoritmo. Entonces, en este video lo que vamos a revisar es una manera de saltarnos o el no tener que reducir mucho el tamaño del h, porque el algoritmo en sí sea de orden h cuadrada, h cúbica, h quinta, h cuarta, lo que sea, pero de tal manera que no tengamos que sufrir con esa parte de tener que poner una h chiquitita, sino que más bien si el error es de h a la algo, pues con que sea una h relativamente chiquita, ya el elevarlo por ejemplo, a la cuarta, pues si es de 0.02, pues va a terminar siendo de 10 a la menos 8. Y eso ya es bastante razonable, ¿no? Entonces, en este caso habíamos visto que con 10 a la menos 5 dejaba de ser tan terrible. Con 10 a la menos 8 pues podemos esperar que sea casi razonable el resultado, ¿no? Entonces, si podemos hacer que el error no vaya como h, sino como h a la alguna potencia, mejora nuestra simulación y podemos hacer los cálculos más rápido, generalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual que como hicimos con las derivaciones, para obtener una derivada que fuera más precisa, podemos irnos al desarrollo de Taylor y tratar de ahí obtener algo, ¿no? Entonces, vamos a ver el desarrollo de Taylor. Aquí cambia un poquito la notación, entonces explico cuál es la notación. Aquí x de t i más 1, las t's y van a ser simplemente T0 es igual a 0, T1 es igual a H, T2 es igual a 2H, T3 es igual a 3H, TI es igual a IH, ¿no? Entonces, el TI más 1 pues va a ser en realidad la X evaluado en TI más H, ¿no? Y eso pues va a ser igual según el desarrollo de Taylor, a la X evaluado en T, que sería en TI, más H por, que es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia entre TI y TI más 1, multiplicado por X prima por evaluado en TI, más h cuadrada entre 2 por x b prima evaluado en TI y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de Taylor. Ahora vamos a utilizar la definición de nuestro problema, que era x' es igual a f de x, t, ¿no? Entonces, puedo yo sustituir todos los x' por f de x. Y si hago eso, pues lo que voy a obtener es, en este primero va a ser f de x i, ti. Xi significa la x evaluado en ti. Y de aquí, el segundo, sería xb', pero xb' es la derivada de x', que es la derivada, o sea, f' de esta cosa. Entonces, noten que hasta este punto, entonces si yo elimino esta parte, me quedo con esto. Esto es justamente el algoritmo de Euler, ¿no? Que era x de t más h es igual a x en t más h por f de x en t, t.
¿no? Eso es justamente el algoritmo de Euler. Entonces el algoritmo de Euler sería como el desarrollo de Taylor al primer grado, ¿no? Y ese es de orden H. Ahora podemos irnos, si podemos hacer uno que incluya hasta esta zona, pues va a ser de orden H cuadrada y así sucesivamente. Y de hecho, esta de aquí, esta f', pues podemos derivar. Si utilizamos la regla de la cadena, va a ser la derivada de f con respecto, la parcial de f con respecto de t, multiplicado por la derivada de x con respecto de t. Entonces, la derivada de x con respecto de t, otra vez es f', y entonces lo sustituimos eso aquí y eso nos va a quedar una función. Entonces, esta de aquí va a ser una función que dependa de xy y de ti y ya no dependa de x', ¿no? Y eso podemos hacer para la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente. Cada vez que hacemos una derivada nueva de esa función, vamos a obtener, va a sacar la x' y esa x' la podemos sustituir por esta cosa, ¿no? Entonces eso nos permite hacer un desarrollo de Taylor que solo dependa de x y de xy y de ti, ¿no? Entonces eso pues nos da una forma para tener igual que en el algoritmo de Euler, pues vamos a tener aquí una fórmula de x de ti más 1 en términos de x y ti, ¿no? Y eso pues nos da un desarrollo, podemos aplicarlo eso una y otra vez y así obtener los puntos de la solución como lo hicimos para el caso de Euler. Aquí debo decir que el problema que tiene es calcular la derivada de f. Entonces la derivada de f, la segunda derivada, la tercera derivada, todos esos son en realidad algo que antes se hacía típicamente de forma analítica. Se sustituían las cosas y una vez que se sustituían las cosas se obtenía la fórmula. Y entonces ya que tenías la fórmula podías utilizar ese algoritmo para resolver esa ecuación diferencial. Entonces uno tenía que hacer un algoritmo para cada ecuación diferencial que obtuviera. Y eso en la práctica pues lo hacía poco atractivo los métodos de Euler. Hoy en día tenemos una ventaja y es que existen tanto la diferenciación automática como la derivada simbólica. Entonces, vía la diferenciación automática uno puede ir hasta varios términos. Entonces, hay una técnica especial para obtener derivadas simbólicas a orden superior. Por suerte eso ya hay una paquetería que se llama Taylor Series. Entonces les recomiendo que revisen esa paquetería, les va a dar la oportunidad de poder hacer desarrollos de Taylor utilizando derivada simbólica. Es bastante lista la forma en la que se trabaja, es pensando en trabajar con polinomios realmente y operar con polinomios. Eso tiene además la ventaja de que uno puede derivar, integrar, una vez que se obtiene el polinomio de Taylor correspondiente a una función, puede derivarla, integrarla muchas veces, y no tiene ninguna dificultad y obtiene unas funciones equivalentes, ¿no? Entonces, si requieren por alguna otra razón integrales y diferenciales, pues es esta paquetería de Taylor Series les puede resolver estos problemas numéricos de manera muy rápida. Por ahora vamos a hacer en realidad solamente lo de la versión con derivada simbólica, pero es también bastante útil. Entonces, y creo que es más explicativo que trabajar con la de Taylor Series por ahora. Entonces, los motivo a revisar la paquetería de Taylor Series para algún proyecto o algo que quieran resolver al respecto. Pero por ahora veremos derivada simbólica, ¿no? Entonces, la idea es ir obteniendo estas derivadas simbólicas. Eso nos va a dar una derivada de x con respecto de t y luego sustituir esa derivada de x con respecto de t por la función. Para eso vamos a requerir saber hacer sustituciones en SymPy, y las sustituciones por desgracia no vienen dentro de la documentación de Julia SymPy. Entonces les voy a explicar cómo se hacen. Entonces, primero cargamos la paquetería y voy a recordarles que el @vars nos sirve. Entonces no ponen enfrente las variables que quieren hacer variables simbólicas, ¿no? Entonces en este caso t, y y h van a ser variables simbólicas, y les menciono que existe un @sims que nos sirve para hacer variables también, pero pueden poner funciones simbólicas, ¿no? Entonces en este caso pongo x, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, y eso me permite tener
la variable, digo, la función simbólica x, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Entonces hago una función normal. Esta no es una función simbólica, sino una función normal que nos dice elevas al cuadrado el x y sacas la exponencial de esa cosa. Entonces cuando yo le pido que haga eso, lo que me va a hacer es reconoce que x es x de t, que es una función. Entonces elevarlo al cuadrado es elevar al cuadrado la función, ¿no? Y no elevar al cuadrado la t o algo así. Entonces por eso lo pone antes el x cuadrada evaluado en t más la exponencial. Si yo quiero derivar esta función, pues simplemente escribo, les recuerdo, es la diff de la función, ¿no? Aquí hubiera podido poner la g tal cual, coma t. Entonces ya para que vean que sí se podía poner directamente, puse aquí la derivada de la g de x de t y nos arroja 2x de t por la derivada de x con respecto de t, ¿no? Como no está explícito que es x de t, pues nos pone la derivada tal cual, más la exponencial de t. Entonces ahora, ¿cómo puedo yo hacer la sustitución? Esta g2 no es una función, sino una expresión, y contiene todos estos símbolos, ¿no? Entonces, esa expresión yo puedo ponerle el subs, y ese subs es una función, ¿no? Entonces, tiene dentro del objeto de la expresión, existe el elemento subs, que es una función, y esa función uno le mete dentro qué es lo que quiere uno sustituir y por qué lo quiere uno sustituir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero sustituir yo aquí? Quiero sustituir la derivada de x con respecto de t. Entonces pongo la diferencial de x con respecto de t y lo quiero sustituir por una y, ¿no? Entonces, cuando yo lo sustituya, me va a poner 2x de t por y más x de t. E a la t. Y eso es todo lo que necesitamos para poder hacer el proceso de obtener el polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la derivada de f de x, t con respecto del tiempo, lo cual me va a sacar una x, una d de x con respecto del tiempo, y esa la voy a sustituir por la f de x de t, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una serie, una sucesión. Sí, una serie que voy a volver sucesión, ¿no? Entonces, no, una sucesión que voy a volver serie. Entonces, tengo los elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos? Los elementos son xt, luego h por f de x, t, más h en cuadrada sobre 2. Aquí la sustitución, que sería lo que corresponda a la derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son todos esos elementos y la serie pues sería la suma de eso. Entonces, los primeros dos elementos, como habíamos dicho, es x de t y h por f de x de t. El siguiente elemento es multiplicar eso por h dividido entre 2, y eso nos da el h cuadrada entre 2, multiplicado por la derivada del anterior, ¿sí? Entonces, derivo y me va a dar h por la derivada de f', ¿sí? Y eso multiplicado por h entre 2 nos da el h cuadrada entre 2, ¿no? Entonces, esa es la idea. Cada vez voy a derivar el anterior con respecto del tiempo. Entonces, pongo los primeros dos elementos y luego en los siguientes elementos voy a tomar voy a multiplicar por h entre el elemento que vaya para obtener el factorial. Y eso por la derivada. Entonces yo puedo poner la derivada simplemente poniendo un punto. Entonces, como esto ya es una expresión, también existe dentro de la expresión el punto diff, que es una función, otra vez, ¿no? Entonces, esta cosa, punto diff de t, va a ser la derivada con respecto de t de esta cosa. Y a eso le voy a hacer la sustitución. ¿De qué cosa? De x, la derivada de x con respecto de t, por eso utilizo este punto diff t. Y lo voy a sustituir eso por f de x en t, t, ¿sí? Que eso son la función que queremos sacar, con la que queremos obtener el desarrollo de Taylor. Entonces, ya que tengo esa serie hasta el número de elementos que yo quiera, voy a simplificar, voy a sumar esa serie, voy a sumar esa sucesión y eso me da la serie. Voy a simplificarlo y eso me da una expresión. Y ahora, sobre esa expresión yo tengo
una de sus variables es una función y no quiero que sea una función, sino otra variable. Entonces voy a sustituir todos los x evaluados en t por una y, que es una variable. Entonces ya con eso obtengo una serie que depende de t y de y tanto la t como la y son variables, ¿no? Entonces voy a probar, por ejemplo, con esta. Entonces yo le pido el desarrollo de Taylor de esta función, muy sencilla, hasta el 10º elemento, y pues sí vemos que obtiene primero el x evaluado en t, que sería el y. Ajá. Más el siguiente elemento sería el h por el f de x, que el f de x era el t cúbica. Entonces me va a salir un h por t cúbica, que es este de aquí, ¿sí? Más la derivada de que sería 3t cuadrada por h cuadrada entre 2, ¿no? Que es esta de aquí. Más, y así sucesivamente, hasta que llego a solamente quedarme con el h cuarta, entre 4, porque ya desaparecieron todas las t's. Y todos los demás pues ya son 0, entonces ya no están incluidos. Podemos hacer otra cosa, por ejemplo esta función. Entonces que me dé la función de f de x, t igual a t cúbica más x. Pues aquí sí voy a poder cada vez derivar esta cosa con respecto del tiempo y sustituirla por la misma función, y entonces me da un desarrollo mucho más complicado, ¿no? Entonces, dependiendo de qué uno elige, pues obtiene la serie correctamente, ¿no? Entonces es algo bonito. Ya tenemos la solución, ya tenemos la expresión de nuestra serie de Taylor. Ahora lo queremos volver eso una función. O sea, queremos que sea una función del tiempo y de la y0, ¿no? O de la y, más bien. Y de la h. Entonces, para eso tengo dos opciones. Entonces, una opción es simple, o tres opciones. Una opción es simplemente evaluar la expresión poniendo las letritas que voy a cambiar, ¿no? Las variables simbólicas que voy a cambiar por números. Entonces para eso pongo la flechita, que es el igual y el mayor que. Y eso me da por qué voy a estar cambiando, ¿no? Entonces la h lo voy a cambiar por 0.01, la t la voy a cambiar por 0.01 y la y la voy a cambiar por 0, ¿no? O la puedo cambiar por 2 y entonces aquí me debería de dar 2 por esa cosa, ¿no? Entonces funciona como debería de funcionar. El problema es que esto sigue siendo un símbolo. Entonces luego para operarlo hay que transformarlo, no sé qué. Entonces podemos hacer ya directamente una función que nos transforme aquí va a poner F3. Creo que no lo puse antes porque F3 ya estaba utilizado, pero ya reinicié el notebook, entonces no debería estar reutilizado. Y entonces ¿de qué va a depender esta función? Va a depender de una y, de un tiempo y de una h, ¿no? Y esa h la pongo evaluada inicialmente en 0.001. Digo, en 0.01. Entonces, ¿cómo hacíamos esto de transformar en un símbolo? Pues voy a hacer esta función me va a transformar en un número la función evaluada en esta cosa, ¿no? Entonces eso ya me da la función. Y ya tengo ahora sí una función que yo le puedo sustituir el valor de y, el valor de t y el valor de h, o no sustituirle el valor de h y que me lo calcule. Igual que como apenas la definí, parecía que era muy lento, pero en realidad no es tan lento. No es tan rápido porque el proceso de transformar todo a números pues nunca es tan rápido. Entonces ya ven que se tarda alguito. Si no lo transformáramos a números sería un chirrinín más rápido, pero en algún momento hay que transformarlo. Entonces, y es realmente un chirrinín más rápido, ¿no? No es de forma importante. Entonces, con esto ya tenemos una función numérica que podemos utilizar con esta función. O sea, aquí está este es el F3. Y este es el X para algún valor. Entonces, nada más hay que dar un valor inicial y cómo va a irse cambiando, ¿no? Entonces, eso pues es de alguna forma, o sea, ya tenemos prácticamente el solucionador tipo Euler, pero para cualquier orden en principio. Hay otra función alternativa a lo que al poner
la evaluación que se llama Lambify. Básicamente hace lo mismo. De hecho es un chirrinín más lento como se ve aquí. Pero es más limpio, ¿no? Entonces uno puede utilizar, si quiere, el Lambify, Lambdify, que es básicamente lo que hace es volver esto una función, ¿no? Entonces, pues es una alternativa. Yo prefiero en realidad poner como lo teníamos, así, pero pueden utilizarlo con el Lambdify, ¿no? Entonces, además es un chirrinín más rápido de la versión que teníamos. En fin, ya que vimos que esta forma de calcular el polinomio de Taylor funciona y que después para obtener la función numérica hay que hacer esto, pues podemos directamente que nos arroje la función, ¿no? Entonces que lo que arroje no sea la expresión, sino la función de haber obtenido esta expresión, ¿no? Entonces simplemente aquí puse esta parte de aquí, la copié y la pegué aquí, sustituyendo el F2 por expresión 2, y ya con eso tenemos una función del desarrollo de Taylor que es igualita a la anterior, excepto que ya nos arroja una función, ¿no? Entonces yo puedo probar, por ejemplo, para la función que tenía aquí, el t cúbica o lo que sea, que me dé una función f2, y esa función f2 ya calcula con que teníamos 0.01 coma 0, y eso nos daba, ya no me acuerdo si era, no, era al revés, ¿no? 0, ¿dónde estaba? Aquí. Es 0 aquí y 0.01 aquí, 0.01 aquí, que es el t. Entonces eso nos daba lo de hace rato, ¿no? 3.75 por 10 a la menos 8. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, ¿no? 3.75 por 10 a la menos 8, ¿no? Que era lo que teníamos. Y ahora sí, para resolver, pues simplemente lo que hacemos es primero calcular el polinomio de grado n, y después vamos a aplicar el método de Euler, o la técnica del método de Euler, excepto que para actualizar cada uno de los elementos, lo que hacemos es poner un f de el elemento anterior por coma t, coma el h que querramos, ¿no? Y ya con eso lo tenemos el solucionador. Es igualito que la versión de Taylor. Aquí obtuvimos el número de pasos como lo hacíamos antes. Hacemos un 0 de todos esos, damos el primer valor, el x0 sé que es el primer valor, comenzamos para un tiempo 0 y vamos a ir incrementando el tiempo a h. Aquí yo hubiera podido poner y por h directamente, o podía poner esta suma que da lo mismo y tarda lo mismo. Entonces no hay ninguna ventaja en poner el i por h aquí en cada paso. Entonces lo puse así para que se vea más explícitamente, y ya con eso tenemos nuestro solucionador. Entonces vamos a probarlo con la ecuación logística. Entonces pongo aquí una ecuación logística, la resuelvo con el método de Taylor, la voy a resolver también con el método de Euler, y ahorita comparamos los resultados. Entonces vemos que el tiempo que tarda el solucionador de Taylor es ridículamente más grande. Tarda 11 segundos, mientras que tardó 10 a la 8 por 10 a la menos 6 segundos, ¿no? Entonces es literalmente 1.000.000 de veces más rápido el método de Euler. Pero ahora vamos a revisar cuánto dista de la solución correcta, ¿no? Entonces aquí está la solución correcta. Obtengo un x3 que va a ser la solución correcta evaluado en los mismos elementos que aquí. Perdón, me di cuenta que había puesto aquí o sea, estaba recorrido la solución un 1 en el caso del de Euler antes, y por eso es que había recorrido en los dos casos, pero ya está corregido en lo del Euler, entonces pues, también lo corregí. En fin, se mantiene más o menos la misma. Ahora bajó un poquito aquí, bajó también un poquito aquí, pero básicamente es la misma situación, ¿no? Entonces, si uno compara los tiempos, de hecho es
Quizás debería de ponerlo al revés para que se vea más claro. ¿Cuántas veces más rápido? Es 1.5 millones de veces más rápido el método de Euler que el de Taylor. Pero en la precisión, o sea, si yo resto, si saco la norma de la diferencia entre la solución del método de Taylor y con la solución exacta y la solución del método de Euler con la solución exacta, vemos que el método de Euler es 10 a la 9 veces menos preciso, ¿no? Entonces, si va creciendo como h, significa que para poder yo llegar a la precisión que tenía con el método de Taylor, necesito reducir en 10 a la menos, o sea, de hecho dividir entre 2.5 por 10 a la menos 9 veces la h, y eso pues me hace que sea mucho más tardado, ¿no? Porque va a crecer más o menos linealmente. De hecho, por aquí lo calculé y me sale más o menos unas 2000 veces más tardado el método de Euler que el método de Taylor para tener la misma precisión, ¿sí? Entonces, si yo no requiero demasiada precisión, pues me basta con tomar ¿Por qué? Porque en realidad el método de Taylor es tardado en buena medida porque necesita hacer el cálculo del polinomio. Entonces, pues eso se tarda algo de tiempo. Pero si yo no requiero mucha precisión, pues ¿para qué estoy haciendo un cálculo de un polinomio muy alto? Pues para eso me tomo el de grado 1 y con el método de Euler es suficiente. Pero si yo necesito muchísima precisión, entonces el método de Euler necesita hacer muchísimas sumas y eso lo vuelve muy tardado. Mientras que el método de Taylor ya no necesita hacer tantas sumas porque no va creciendo, o sea, va creciendo como h el número de sumas o como 1 sobre h el número de sumas en ambos casos. En este caso, el error va como h a la 10, que es el elemento que tomé, ¿no? Entonces, realmente es una muy buena ventaja utilizar el solucionador de Taylor cuando uno requiere mucha precisión o cuando los pasos que necesita dar son muy pequeñitos, ¿no? Es equivalente. Pero no es útil cuando la precisión que se requiere es relativamente pequeña. Entonces hay algunos ejemplos donde el método de Euler es por mucho más que suficiente. Entonces no vale la pena pasar al método de Taylor. Mejora un poco cuando uno utiliza esto de derivación automática, pero no es tampoco o sea, también es un poco tardado el construir los polinomios de Taylor. La gran ventaja es que si uno, por ejemplo, requiere poner o sea, si uno necesita una simulación muy cortita, pues no nos importa, ¿no? Con el de Euler es suficiente. Pero ¿qué tal y necesito no necesariamente una simulación larguísima, pero sí con muchas condiciones iniciales para tener todo el flujo de soluciones, lo que le llaman los jets? Si nosotros necesitamos saber todo el flujo de soluciones, todas las posibles soluciones de muchas condiciones iniciales, pues el simulador de Taylor deja de ser, se vuelve muy bueno porque la parte tardada solo se hace una vez. Después no importa qué condiciones iniciales esté metiendo aquí adentro. Ya no voy a utilizar esta parte tardada. Que además, si lo hacemos con las series de Taylor, pues incluso las operaciones aquí no van a ser tardadas, ¿no? Entonces se vuelve rápido en varios sentidos esto de utilizar el método de Taylor. Aquí no es directo el cómo utilizar ahora esto para hacer cálculos vía sistemas de ecuaciones diferenciales, pero no es tampoco tan indirecto. Entonces les voy a dejar que ustedes piensen cómo podrían generalizar esto a varias dimensiones, o sea, a sistemas de ecuaciones diferenciales. Y por ahora aquí se termina este video. En el siguiente vamos a revisar los métodos de Runge-Kutta, que la idea es similar al desarrollo de Taylor, excepto que ya no se requiere la derivada. Entonces, el que no requiera la derivada va a hacer que el desarrollo que se hace típicamente es muy grande, y entonces cuando uno quiere ir a términos muy grandes de un algoritmo Runge-Kutta se vuelve lento otra vez. Entonces solo hay un rango de posibles métodos de Runge-Kutta que son útiles realmente,
El más famoso es el Runge-Kutta 4, que es el que vamos a revisar con precisión en la próxima, en el próximo video. Y ese es probablemente el método más famoso para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, porque es relativamente rápido y bastante preciso. Ambas cosas. No tiene la ventaja del método de Taylor, es que uno puede ir a precisiones muy altas, ¿no? Entonces, si uno requiere estudiar la estabilidad del universo, pues conviene ir a solucionadores como el método de Taylor, porque van a tomar tiempos tan largos que si no tienen una presión extremadamente alta, no van a poder saber si es estable o no, si es caótico un sistema o no. Mientras que en el de Runge-Kutta, pues eso pues tiene la precisión, solamente la vamos a poder incrementar creciendo el tamaño reduciendo el tamaño del H, lo cual implica muchos más pasos en general, ¿no? Entonces, para cosas que requieren una presión abismalmente grande, el método de Taylor es el bueno. Cuando se requiere una presión muy pequeña, el método de Euler es suficiente. Y cuando se requiere una precisión mediana, es en los métodos de Runge-Kutta. Y como hay muchos problemas que requieren una precisión mediana, pues los métodos de Runge-Kutta son los buenos, que son los que veremos en los siguientes videos.